Buenos días a todos. Me llamo Diego Enríquez de la ficha 50.829. La profesora se llama Doris Pavón. Vamos a presentar los impuestos nacionales presentados por las compañeras Tatiana y Mariana. En la tabla de contenido les voy a hablar desde el concepto número 1, retención de la fuente, hasta el concepto número 9, impuesto nacional al consumo. La introducción se va a centralizar en el balance de la economía. Cada ciudadano es responsable de gestionar los gastos destinados a regenerar un monto de riqueza. A continuación, el taller se va a enfocar en comprender más a fondo sobre los impuestos nacionales y cómo los vamos a administrar. El objetivo de los impuestos nacionales es el aumento de los ingresos, sin los cuales el Estado no tendría los recursos suficientes para el suministro de los bienes y servicios básicos del país. Retención en la fuente es el simple cobro anticipado por los impuestos. Combinan los mismos elementos de retención. Podemos encontrar el impuesto de renta, de las ventas, la industria y el comercio. Los objetivos generales en la operación de la retención de la fuente es que el Estado debe recaudar cada mes el impuesto recaudado al año, ejemplo el impuesto de renta y el balance del flujo de caja. Hay algunos ejemplos que son un beneficio de la ciudadanía: los salarios y pagos laborales, honorarios profesionales y rentas del capital. El impuesto de renta complementario es del artículo 18. Son la adquisición de ingresos ordinarios y extraordinarios que gravan el aumento del patrimonio neto que lo valida. Los acuerdos no son declarantes del impuesto de renta. Los vinculantes son declarantes a los activos, pasivos e ingresos según el estatuto tributario. Vemos el principio de transparencia fiscal. Ponerse al día con la información que se solicite en la DIAN. El administrador algunas veces realiza el contrato y debe certificar por parte de las partes involucradas. El impuesto al valor agregado. Es el que paga quien compra los inmuebles grabados. Es conocido con ese bien como impuesto a las ventas. Se llama el valor agregado. El comerciante es responsable de recaudar el impuesto. El efecto del impuesto al valor agregado: todas las clases sociales pagan impuestos al valor agregado desde el 20% y el 1% de sus ingresos. El sujeto pasivo del IVA viene siendo el consumidor final y el distribuidor. El sujeto activo del IVA viene interpretado por la DIAN, que se encarga de cobrar el IVA a los consumidores. Los hechos generadores, según el artículo 420, los bienes corporales, muebles e inmuebles son tangibles. La venta o cesión de derechos sobre los activos son los intangibles. La prestación de servicios en el exterior y la importación de bienes corporales como la circulación y las apuestas, entre otros. El base gravable es el precio total de la operación a crédito. Los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria o moratoria. En conclusión, integra la base gravable para renovar al comprador y el precio de los inmuebles que se otorgan cuando son prestaciones de servicios gravados. La tarifa general es del 19% del IVA. La tarifa especial es del 5% del IVA para los bienes y servicios, según el artículo 468, y los bienes y servicios exentos no pagan tarifa, que es del 0%. Aparte, vemos las diferenciales que graban los bienes y servicios, como son los bienes y servicios gravados que no son categorizados como exentos y excluidos. Los bienes y servicios exentos
son los grabados a la tarifa del 0% y bienes y servicios excluidos que son disponibles y no causan el IVA. La periodización grabable del IVA define el ingreso de los derivados grabados y exentos. Vemos algunas comparaciones de cada periodo, como el bimestral. Responsables del impuesto con los grandes contribuyentes, las personas naturales y jurídicas, con sus ingresos brutos que van del 31 de diciembre del año grabable, iguales o superiores a 92.000 UET. El cuatrimestral, las personas naturales o jurídicas, sus ingresos brutos van del 31 de diciembre, según el periodo fiscal, que son inferiores a 92.000 UET, y el anual los contribuyentes que tributan bajo el régimen simple y llevan a cabo las solicitaciones responsables del IVA. El Impuesto Nacional a la Gasolina y la CPM, se originan en cada etapa referente al hecho generado en las ventas que se efectúan por los distribuidores en la fecha de emisión de la factura y el recibo para el consumo. Vemos el sujeto pasivo. Es que el que obtiene la gasolina del productor ya después que se haga el retiro del consumo. Algunos párrafos vemos en la adquisición del aceite de combustible para el motor diésel marino, el gasóleo intersol y el electrocombustible que están destilados medio cuyos elementos físicos y químicos. La entrega de diésel marítimo utilizado para reabastecer el transporte marítimo internacional exportable. La prioridad es alivianar el mercado nacional a las variaciones del total de los combustibles que se destinan a los recursos del presupuesto. Y también el impuesto nacional a la gasolina es deducible al impuesto a la renta. Vemos acá el sujeto activo, que nadie es la responsable de fiscalizar ese impuesto. El base gravable es medido en galones o ACPM vendido. El periodo, anualmente desde el 1 de febrero, se adopta un balance de inflación. Vemos las tarifas y el precio de impuesto. 586.023 de galón de gasolina corriente, 1.112,67 galón de gasolina extra y 561.012 galones ACPM. Impuesto al patrimonio que recae en la adquisición del patrimonio líquido semejante a mayor 72.000 UET. Son impuestos permanentes. Contribuyentes obligados a pagar el impuesto al patrimonio, hecho generador del impuesto al patrimonio, causación del impuesto al patrimonio y base gravable del impuesto al patrimonio, tienen la posesión al líquido del 1 de enero anual igual, mayor o menor a 72.000 UET. Disminuyen los pasivos con el patrimonio a bruto de la base gravable, que es a 12.000 UET del valor patrimonial de la vivienda. Vemos la tarifa del impuesto al patrimonio, sus rangos UET, tarifa, impuestos que son del año 2023. Vemos que la base gravable en UET que son de menos de 125.000 UET a 239 UET, del 1,0% a 1,5% en adelante. El impuesto de timbre nacional se destina a los cambios obligatorios de los documentos públicos y privados que transfieren las finanzas del sujeto pasivo y activo mediante título de valores, como estando el sujeto pasivo del impuesto de timbre, el hecho generador del impuesto de timbre, responsables del impuesto de timbre, base gravable del impuesto de timbre y agente de retención del impuesto de timbre. Estas son las tarifas del 2023 del impuesto nacional al timbre. Sus rangos van mayor de 20.000 a 50.000 en adelante y su valor de enajenación de UET son menos de 20.000 pesos a 50.000
pesos UET por 3% más 450 UET. Vamos a conocer el impuesto nacional producto plástico, que es el monofásico que será encargado el productor que va a envasar y empacar. Un sujeto pasivo del impuesto que viene siendo el productor o importador. Según lo dice el inciso 4 del artículo 51, el hecho general del impuesto, bueno, es la utilización por parte del sujeto pasivo de los productos plásticos para empacar los bienes producidos. La causación del impuesto, que hace los retiros del consumo y las importaciones después de usar los productos para ser empacados. La base gradual del impuesto, eso quiere decir que cada gramo que pese el producto de plásticos toca pagarlo. Y tarifa y periodo del impuesto es de 0,005 UET por cada gramo del envase. Es causado desde el año 2022 y 2023 y debe ser pagado desde febrero de 2024. Eso varía por los dígitos del NIT. Impuesto al consumo de bolsas plásticas. Todos los clientes deben pagarlo por cada empaque. Luego de solicitar la compra de bolsas, el propósito es estimular el uso de empaques reutilizables. Vemos el hecho general del impuesto al consumo de bolsas plásticas que son enajeadas de parte de los locales comerciales. La acusación del impuesto al consumo de bolsas plásticas. El sujeto pasivo en el impuesto al consumo de las bolsas plásticas, en todo caso, debe ser causado y cobrado y base gradual del impuesto al consumo de bolsas plásticas. Vemos el periodo y las tarifas del impuesto al consumo de las bolsas plásticas. Su periodo es declarante en el periodo bimestral, de acuerdo al primer párrafo del artículo 512. Específicamente, es declarante en el formulario 310, que es un fragmento importante para este consumo. Vemos del año 2017 a 2024 con su tarifa en pesos por bolsa de 20 pesos a 66 pesos. Impuesto Nacional al Consumo. Se ajusta a los bienes y servicios establecidos por los artículos 512 y 11. El hecho general del impuesto al consumo. Se señala el impuesto al consumo que surge por la venta del consumidor final. El FOB es un término de consumo internacional que se denomina libre al embarque. Se define el punto de transferencia de las mercancías. Es muy importante para todos los registros contables que se determinan en la sumatoria de los costos del transporte. Vemos los globos dirigibles, las aeronaves, los vehículos espaciales, los vehículos militares, el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en un restaurante. Base gradual en el impuesto al consumo. El valor total de bienes, que incluye todos los accesorios de fábrica que forman parte del valor total pagado por el adquiriente, excepto los impuestos a la venta. Responsable del impuesto al consumo son los encargados del expendio de servicios y bebidas, el servicio de telefonía o internet y los vehículos, que son los proveedores. Tarifas del impuesto al consumo. Tiene tres tarifas diferenciales. Tarifa del 16%, como lo he dicho, globos y dirigibles, el PICAB al valor del FOB, que es el libre a bordo, que son de 30.000 pesos con sus accesorios, y demás aeronaves como los helicópteros y los vehículos especiales de uso privativo. La tarifa del 8%, que son el servicio de restaurante, el servicio de bares, restaurantes y tabernas, las motocicletas con motor en bolo pistón, el pick-up
que es el valor del FOB sea inferior a USD 30.000 pesos con sus accesorios y la tarifa del 4% es la telefonía y el servicio de internet. Y finalmente el periodo grabado en el impuesto al consumo, que viene del periodo 1 al periodo 6, desde enero hasta diciembre. Ahora le voy a tomar la palabra a la compañera Tatiana, que nos va a hablar del impuesto al consumo de cannabis, el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y el impuesto nacional al carbono.